El vídeo de hoy me hace muchísima ilusión. ¿Y por qué? Porque os traigo un servidor, os traigo un NAS de un fabricante español. Como me imagino que ya sabéis, casi todos los fabricantes de servidores son asiáticos y Slimbook, que es el fabricante de esta marca, está aquí en España, es un fabricante español muy centrado, me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis por los portátiles, por los sobremesa, muy centrados en Linux, muy centrados en el open source, y ahora han lanzado este equipo que es el Slimbook Cube, que es un servidor que a mí es que me ha encantado por las prestaciones, por el precio, por las características que tiene, me ha gustado muchísimo, ahora os lo voy a enseñar. Y claro, el hecho de que esté en España trae muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque el trato es directo, porque si tienes cualquier problema están, bueno, de hecho están en Valencia, no es una fábrica o no es un equipo que está en Taiwán o en otras partes del mundo, y aparte es que ya independientemente de eso vais a ver que las características son muy importantes. Mirad, aquí os he dejado o he traído estos dos mini PCs. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque este equipo de aquí, este servidor, monta un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, monta un Ryzen 7, que es exactamente el mismo que montan estos dos mini PCs de aquí. ¿Pero cuál es la diferencia? Muy sencillo, que este equipo de aquí tiene unas características que están muy lejos de estos de aquí, solo por un poquito más de precio. Muchos de vosotros me habéis comentado, oye, estos mini PCs, como tienen muchos núcleos y es un equipo que puede correr muchos servicios, puedo montar un NAS con él, le puedo colocar un cable y sacar a través del puerto M2 un adaptador para colocar allí unos discos duros para montar un NAS. Realmente se puede hacer, pero es una chapuza. ¿Por qué? Porque son equipos que son pequeños, que no están preparados para hacer eso. Luego aparte tienes el tema de la ventilación, el poder refrigerar esos discos. La verdad es que no es la solución óptima. Y aquí, por un poquito más de dinero de estos equipos de aquí, ya lo tenemos todo montado. Os digo una cosa, mirad, si vosotros cogierais una placa como esta o un ordenador como este, os buscarais una caja como esta, que ahora os la enseñaré, que es para 8 bahías, para 8 discos, le colocaréis una PCI Express, tuvierais que colocar evidentemente los adaptadores para las 8 bahías que van por la parte de atrás. La verdad es que si lo montaréis vosotros, os digo que el precio sería más caro que lo que vale este equipo. Y luego aparte, evidentemente, tenéis que hacer una configuración donde todo encaje, donde todo vaya bien, que no es fácil porque yo conozco mucha gente que lo ha intentado hacer y bueno, han tenido un montón de problemas. Voy a dejar ya estos mini PCs aquí y os voy a explicar este Slimbook Cube, qué es lo que tiene. Mirad, en primer lugar tiene 8 bahías, voy a dejar esto también aquí. Aquí tiene 8 bahías, tiene una capacidad de hasta 160 terabytes de almacenamiento, algo que es realmente imposible con los mini PCs. Y bueno, voy a sacar un disco para que lo veáis. Este en concreto viene con 64 teras, luego os lo explicaré porque se puede configurar el almacenamiento como vosotros queréis, también la RAM, las M2, se puede configurar todo. Vienen de esta manera con estos ganchitos que se ponen y se quitan en un momento. Y bueno, yo lo tengo así, con 64 terabytes de almacenamiento. ¿Qué es lo que tiene? Tiene dos M2, exactamente igual que tenían algunos de estos mini PCs, pero tienen una diferencia muy importante. Para empezar, la RAM llega hasta 96 GB de RAM y además es memoria ECC, algo muy importante en un servidor, que la memoria sea ECC, y los mini PCs no tienen memoria ECC. Como vamos a ver luego, este equipo viene o está montado con TrueNAS, y para TrueNAS con el sistema ZFS es importantísimo que la memoria sea ECC. Y aparte la memoria ECC es más cara y esos mini PCs o los mini PCs no la llevan. Evidentemente tiene puertos delanteros, puertos traseros, ahora os los voy a enseñar, y luego también tiene una PCI Express a través de la cual podemos colocarle una tarjeta de 10G, bien sea por cobre, bien sea por fibra. Podemos colocarle algo muy importante que también lo vamos a ver, también os lo voy a enseñar. Le podemos colocar discos SAS, podemos colocar una controladora SAS para 8 discos SAS, algo que también es importante porque ahora mismo este disco de aquí, luego os lo explicaré también, es un disco SAS de 18 teras, por lo cual podemos tener discos SATA o discos SAS. Y luego tenemos los dos NVMEs. El rendimiento es excepcional y bueno, antes de nada os lo voy a enseñar cómo es por dentro, os voy a enseñar los puertos y luego volvemos. Aquí vemos la parte frontal del Slimbook Cube y como podemos ver tiene un USB-A, un USB-C, el botón de encendido, y aquí tiene los indicativos LED del funcionamiento de los discos. ¿Dónde están los discos? Aquí dentro. Se quita esta tapa, es magnética, se quita de una manera muy rápida. Como vemos tiene 8 bahías y bueno, los discos van de esta manera, directamente van agarrados con esta goma,
Se puede poner y quitar de una manera muy rápida y este modelo en concreto viene con 8 discos de 8 teras. Y para ponerlo, tan sencillo como volver a meterlo de esta manera. Y volvemos a poner la tapa. Y en la parte trasera, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la parte trasera, aquí tenemos dos USB tipo A, aquí el tercer USB, aquí tenemos otro puerto USB-C, aquí tenemos las dos salidas de vídeo, un DisplayPort y también una salida HDMI, y esto es lo más importante, 4 puertos Ethernet de 2,5 gigabit por segundo, y aquí tenemos las ranuras para las PCI Express. Y aquí, algo muy importante, es donde tenemos, se quita de una manera muy rápida, es donde tenemos para colocarle los conectores, aquí está, de los SATA o de los SAS. Aquí podemos ver el interior del Slimbook Cube, aquí están los ventiladores exteriores, el ventilador del procesador y lo más importante de todo. Aquí está la tarjeta PCI Express. En esa tarjeta PCI Express luego le voy a colocar una tarjeta de red de 10G, aquí está, le vamos a hacer pruebas con la tarjeta de 10G y luego también le voy a colocar, que ya he pasado el cable, es este cable de aquí, un cable SAS, precisamente para conectarle un disco SAS. Esta es la tarjeta. Admite 2 puertos, por lo cual podemos conectarle 8 discos SAS. Yo le voy a conectar uno porque solo tengo uno, de tal manera que a través de esta PCI Express, ¿qué es lo que podemos hacer? Conectarle un Wi-Fi, podemos conectarle una tarjeta de 10G, una tarjeta SAS, una tarjeta gráfica. Aquí vemos que tenemos 2 puertos USB más y luego aquí tendríamos la RAM. Aquí se puede ver la RAM y está la fuente de alimentación. Es todo de fácil acceso, es muy rápido de poner y de quitar y con tan solo 4 tornillos ponemos y quitamos la tapa de una manera muy rápida. Así, ponemos la tapa, aquí lleva 4 tornillos, se atornilla y ya está. ¿Y qué podemos hacer con este servidor NAS, con este Slimbook Cube? Pues básicamente de todo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en cuanto al hardware tenemos un procesador de 8 núcleos y 16 hilos. Eso nos garantiza que podemos correr muchas máquinas virtuales, muchas aplicaciones, muchos procesos en paralelo. Evidentemente no es un procesador AMD EPYC o puede ser un Intel Xeon, que son los más específicamente de servidor. El precio tampoco lo es, pero tenemos una gran capacidad de almacenamiento, una gran capacidad de proceso, memoria, vuelvo a insistir, memoria RAM ECC, y luego el sistema operativo podemos poner el sistema operativo que queramos. Como vamos a ver luego en el configurador propiamente de Slimbook, vamos a ir a la web y vais a ver el configurador, los precios que tiene, lo podemos pedir sin el sistema operativo y lo montamos nosotros, pero si queremos por el mismo precio de manera gratuita, ellos nos lo envían con el sistema operativo montado. Lo podemos pedir con TrueNAS, como es en este caso, puede venir con una distro de Linux, con un Windows Server, con un Windows normal, lo podemos pedir como queramos y encima también el Windows, si queremos podemos pagar la licencia de Windows o si tenemos nuestra propia licencia, ellos con nuestra propia licencia también lo montan. Este equipo en concreto venía con una preconfiguración de TrueNAS, así que lo que vamos a ver ahora es en el momento que lo enciendes cómo viene el equipo. Vais a ver que es totalmente operativo, ya viene preconfigurado y vais a ver que es directamente, le metes el usuario y la contraseña y ya puedes empezar a trabajar. Venga, vamos a verlo. En primer lugar nos logueamos, evidentemente ellos te dan para acceder la clave de usuario, accedemos, me voy al dashboard. Como podemos ver hay 93,6 GB de RAM, evidentemente este equipo es de 96, pero está todo libre, hay 90 GB libres. ¿Por qué? Porque está recién instalado y no hay corriendo ningún servicio. Aquí tenemos el procesador, el Ryzen 7 con la gráfica 780M. Vemos que la carga de la CPU y de todo es básicamente cero, que es el TrueNAS Scale. Esta es la IP que he configurado yo, es lo único que he configurado. Si nos venimos aquí a Network, aquí está, por defecto viene configurado como DHCP para que podamos acceder y yo, como ya os expliqué en un vídeo, lo que he hecho ha sido poner una IP fija. Quitado eso, todo lo demás está tal y como me llegó. Y bueno, aquí venimos al almacenamiento, aquí lo podemos ver. Vemos que ya está configurado con su ZFS, que la salud de los discos es bueno, vemos que la temperatura es buena, el uso básicamente es cero. Tenemos en número redondo 50 TB de almacenamiento porque con el RAID pierde capacidad. Y aquí lo podemos ver, tengo un RAID Z1 de 8 discos y cada disco de 7,28 TB, que son de 8 TB. Vamos a verlo. Aquí está. Aquí tengo los 8 discos de 8 TB. Ya sabéis que se queda con este tamaño, pero bueno, como podemos ver, en cuanto al almacenamiento, este es el almacenamiento que tenemos.
Si nos venimos aquí a TrueNAS, aquí podemos ver que cuando tenemos 8 discos con 8 teras cada disco, tenemos una capacidad disponible de 48,87 teras, por supuesto en un RAID Z1, que básicamente sería como si dijéramos un RAID 5, aquí lo dice, cuando tenemos un disco que nos puede fallar. Y si lo hiciéramos en un RAID Z2, es decir, en un RAID 6, sería el equivalente a un RAID 6, se nos quedaría en 41 teras. En el datasheet, por defecto viene el datasheet de datos. Esta es la capacidad, los 50 terabytes útiles. Y en cuanto a shares, no hay nada. Ahora crearé un share. En cuanto a las credenciales, no hay ni usuarios ni grupos, solo está el admin, que por supuesto si quisiéramos desde aquí le podríamos cambiar la contraseña. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear nuevos usuarios. Y bueno, en cuanto a la virtualización no hay nada, las apps por supuesto tampoco hay nada. Aquí estaría el sistema. Pero bueno, lo que quería que vierais era esto, que en el momento que lo sacar de la caja ya es plenamente funcional. Lo único que queda es, pues como ya he dicho, la red evidentemente tiene que tener un IP fija, le ponemos un IP fija, creamos nuestros usuarios, nuestros grupos y ya podemos empezar a trabajar. Y ahora vamos a ver cómo se comporta este equipo con una configuración completa. Le he metido usuarios, le he metido grupos, le he metido aplicaciones, le he puesto a correr servicios, le he metido máquinas virtuales, bastantes máquinas virtuales, incluso le he hecho test a las máquinas virtuales y vamos a ver cómo se comporta, eso sí, ahora ya con una configuración completa, ya en plena carga de trabajo. Ya he configurado el servidor y vamos a ver la configuración que he hecho. Ha sido una configuración un poquito rápida, pero bueno, para que veáis de lo que es capaz de hacer este equipo. Mirad. En primer lugar, ahora vemos que tenemos bastante RAM ocupada, tenemos 54 GB de RAM ocupadas y eso es porque hay muchos servicios corriendo. Menos mal que tenemos, como podemos ver aquí, mucha RAM disponible y aparte, como tenemos un procesador muy potente con muchos núcleos y muchos hilos, vais a ver de lo que es capaz de hacer este equipo. Mirad, he creado varios datasheets, estos datasheets ya están un poquito más organizados, no como el vídeo primero que hice, donde fue todo un poquito rápido. Ya he creado una carpeta para documentación, otra para los ISOs para las máquinas virtuales, otra que se llama NASeros para los documentos o para las cosas generales, otra específica para la virtualización, para dejar aquí las máquinas virtuales, y algo muy importante, Worm. Worm es la carpeta que es para los archivos inmutables. Ya sabéis que Worm quiere decir Write Once, Read Many, es decir, escribe una vez y lee muchas. Esto es muy importante, sobre todo de cara al sector profesional, por tema de ransomware, de borrados accidentales. He creado también una carpeta que se llama Facturas dentro de Worm, porque es algo que es importante preservar los datos para que no tengamos nunca ningún problema. Y en cuanto a los shares, pues bueno, tenemos estos shares de aquí, unos van por Samba, otros también van por NFS, es una configuración típica. Luego, por supuesto, en cuanto a la red, ya he conectado un segundo cable, ya tengo 2 cables de red disponibles, uno de ellos es para sacar las máquinas virtuales. En cuanto a las credenciales, ya he creado usuarios, he creado un usuario que se llama MacHosan. Los grupos exactamente lo mismo, he creado un grupo que se llama NASeros, el grupo MacHosan, es decir, ya le voy dando forma de lo que sería una estructura más empresarial. Por supuesto habría que crear más grupos, más usuarios en función del uso, pero bueno, es para que veáis que una vez que os llega a vosotros el equipo ya es cuestión de que vayáis creando vuestros usuarios, vuestros grupos y ir metiendo todo el contenido que os haga falta. Algo muy importante es la virtualización. Mirad. He instalado estas máquinas virtuales, las tengo corriendo ahora. Además son máquinas virtuales que cada una de ellas tienen bastante RAM. Por ejemplo, este Ubuntu de aquí está con 16 GB y con 4 núcleos. Este Windows Server es exactamente lo mismo, 16 GB, también tiene 4 núcleos. De hecho, este seguramente le voy a subir más núcleos. Y por ejemplo, accedemos a él y aquí está. Como vemos está corriendo sin ningún problema, con su conexión a internet. Está sin configurar evidentemente porque este equipo lo tengo que devolver y está sin configurar, pero bueno, para que veamos que está corriendo sin ningún problema. Nos ocurriría lo mismo con el Windows 11, aquí está, accederíamos al Windows 11, aquí lo tenemos con su conexión de red, perfecto, está funcionando sin ningún problema. Esto lo ideal es acceder a través de un escritorio remoto, se configura el escritorio remoto y ya está. Y lo mismo, tiene 16 GB y 4 núcleos, lo mismo ocurriría con este Windows 10 que también tiene 16 GB y 4 núcleos. Vamos a acceder ya que estamos puestos, exactamente lo mismo. Es decir, como podemos ver, tenemos, lo voy a poner así para que lo veamos, tenemos muchas máquinas virtuales corriendo a la vez, todas ellas con bastantes núcleos, con bastantes hilos, precisamente por esto de aquí, porque tenemos 16 hilos y mucha RAM. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Pero es que luego además tenemos muchas aplicaciones corriendo, porque aparte de las máquinas virtuales, si me vengo a las aplicaciones, aquí tengo todas estas aplicaciones corriendo.
He metido unas cuentas para que lo veáis, ya sabéis que la manera de instalarlas es muy sencillo, desde aquí, desde Descubrir Apps, sale un listado, podemos meter las aplicaciones que queramos, con un simple clic las metemos y bueno, volvemos a las aplicaciones y por ejemplo le he metido un Pi-hole, lo marcamos, accedemos y aquí está, vemos cómo está funcionando, cómo está bloqueando, cómo están aquí las peticiones. Lo mismo, es una configuración muy básica, no le he metido nada, pero esto en una oficina nos puede venir muy bien para bloquear los accesos que no queramos, también a nivel doméstico, tenemos un Pi-hole corriendo y nos puede bloquear muchísima publicidad y muchísimos accesos no deseados. Lo mismo nos ocurriría con Portainer, aquí está Portainer para gestionar los Docker, NetData, Nextcloud para tener una nube privada, Jellyfin, Colabora que sería para un Office colaborativo. Por ejemplo, aquí tenemos WireGuard, algo muy importante, siempre en un servidor tenemos que tener una conexión VPN, aquí está. Yo ya tengo conectado en mi teléfono a través de la VPN, de tal manera que cuando queramos acceder desde fuera de nuestra red, porque estamos fuera de la oficina, porque queremos conectarnos a un servidor externo, queremos conectar nuestro servidor a otro servidor, por cualquier motivo, siempre que accedamos desde fuera de nuestra red, siempre hay que hacerlo con una VPN, además así solo tenemos que abrir un puerto dentro de nuestro router y ya está. Importantísimo tener un VPN. Por supuesto, podemos meter cualquier protocolo, pero ya sabéis que a mí WireGuard es el que más me gusta. Volvemos para atrás. Aquí tendríamos WordPress. Por ejemplo, podemos meter un WordPress. Imaginad que nosotros, por el motivo que sea, queremos tener un WordPress dentro de la oficina, bien sea para consumo interno de nuestra propia gente que pueda acceder a un WordPress para consultar cualquier cosa o para nuestros clientes. Aquí he creado una página cualquiera que le he llamado Slimbookeros y bueno, sería cuestión de configurarla, de dejarla bonita y de darle contenido. Así que como podemos ver, podemos meter aquí infinidad de aplicaciones, podemos meter Docker, podemos hacer lo que queramos. Y luego en cuanto al sistema, pues bueno, aquí tenemos los servicios que está corriendo, el NFS, el SSH lo he habilitado porque he tenido que configurar unas cosas y he habilitado el SSH, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Y luego en cuanto a la protección, aquí tengo la protección, el Scrub, la protección de datos, esto ya sabéis que es a nivel lógico que va verificando la integridad de los datos. Y luego aquí estaría el Smart, que sería a nivel físico, que verifica los discos a nivel físico. Y aquí los Snapshot, he configurado unos cuantos Snapshot. Y bueno, esto sería una configuración básica, una configuración un poquito rápida. Pero bueno, lo importante de esto es que como podemos ver, hay corriendo muchísimos servicios, muchísimas aplicaciones, muchísimas máquinas virtuales. Y sin embargo tenemos potencia de sobras para poder correr todo esto. Y por supuesto tenemos muchísimo espacio disponible. Y ahora vamos a ver la diferencia de rendimiento que hay en una máquina virtual entre un mini PC y aquí el Slimbook Cube. ¿Por qué? Muy sencillo, porque he instalado varias máquinas virtuales, una de ellas un Windows 11, este también tiene un Windows 11 y tiene el mismo procesador, pero ¿qué ocurre? Que en un mini PC evidentemente todos los núcleos, toda la RAM, todo va a parar al sistema operativo y aquí el sistema operativo es compartido, tienen que compartir los recursos con el resto de las máquinas virtuales y con el resto de los procesos que está corriendo evidentemente en un servidor en segundo plano, por lo cual vamos a ver la diferencia de rendimiento en uno y en otro y vais a ver que aunque evidentemente es mayor en un mini PC, vais a ver que no hay tanta diferencia, así que venga, vamos a testar cómo se comporta una máquina virtual con Windows 11 en el Slimbook Cube. Vale, pues ya lo tengo y le voy a dar a Start. Eso sí, empezamos en multicore. Como esto le cuesta bastante, lo voy a pausar. Ya ha terminado y que nos ha dado en multinúcleo 645 puntos y en mononúcleo en single core 100 puntos. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Pues bueno, vamos a compararlo. Aquí tengo un test realizado en este mismo procesador. Aquí vemos que es un Ryzen 7, el 8845HS, exactamente igual que este de aquí, que es el mismo procesador, es todo lo mismo, solo que este es de un mini PC. Evidentemente el mini PC tiene todos los núcleos, tiene toda la RAM, no está virtualizado y vamos a comparar los datos. Nos ha dado 645 puntos frente a 853 en multicore. Y luego el mononúcleo 100 puntos frente a 104, es decir, es un poquito más bajo el rendimiento, pero es un rendimiento más que suficiente para poder manejar ofimática, el Word, el Excel, para poder trabajar con él. Evidentemente esto no es para manejar juegos y vemos que el rendimiento sí que está muy bien y de hecho si lo comparamos aquí en single core, este sería nuestro procesador, el rendimiento que nos ha dado 100 puntos y vemos que está por encima de estos procesadores de aquí.
Aunque este equipo tiene 4 puertos Ethernet de 2,5 gigabits por segundo, muchas veces nos hacen falta puertos muy rápidos de 10 gigabits por segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Le voy a pinchar una tarjeta de 10G a la PCI Express y vamos a ver qué rendimiento nos da. Y una cosa que tienes que tener en cuenta que es muy importante, incluso aunque no le pinchemos una tarjeta de 10G, tiene 4 puertos de 2,5G. Los mini PCs tienen todos un puerto. Este también es de 2,5, pero solo tiene un puerto. Y en un servidor el tener varios puertos, en este caso 4 puertos, es muy importante porque muchas veces necesitamos sacar los diferentes servicios por diferentes puertos y no sacar todo por el mismo puerto. Ahora le voy a conectar la tarjeta de 10G, la conecto aquí así, esto lo voy a poner aquí así, vale. Como hemos visto, ya tenemos colocada la tarjeta de 10G y ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a copiar un archivo para ver el rendimiento que da, para lo cual accedemos a TrueNAS, aquí NASeros, y aquí tengo un archivo, como podemos ver, es un archivo de vídeo que tiene 55 gigas. Vamos a copiarlo y vamos a ver lo que tarda. Lo copio, por ejemplo, a la carpeta Downloads y a ver qué velocidad nos da. Aquí está. 1,12 gigabytes. Es muy importante, son gigabytes, no gigabits, y básicamente sería ahora 1,15 y básicamente sería 9,2 gigabits, o lo que es lo mismo, 9200 megabits por segundo. Es decir, básicamente la velocidad de 10G. De hecho, fijaros, le va a costar menos de un minuto copiar una cantidad muy grande como son 55 gigas. Aquí está. Aquí lo podemos ver. Y la velocidad es mantenida, es constante, es de 1,15 gigabytes por segundo, o lo que es lo mismo 9,2 gigabits por segundo. Ya está, ya ha terminado. Como vemos, ya lo ha copiado y la velocidad ha sido altísima. Y otra cosa que he hecho ha sido quitarle TrueNAS y le he puesto Prosmos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Prosmos es un hipervisor, no es como TrueNAS, son usos totalmente diferentes. Ya hemos visto que en el caso de TrueNAS ya tiene muchos servicios que con un simple clic puedes instalar aplicaciones, puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, Prosmos es un hipervisor específicamente diseñado para meter máquinas virtuales, por lo cual tendrías que meter las máquinas virtuales y en esas máquinas virtuales es donde correrías los servicios. Es un uso totalmente diferente, pero yo creo que si tú lo que quieres es virtualizar muchas máquinas virtuales, es mejor Prosmos que en este caso que TrueNAS. Eso ya lo decides tú. La instalación es muy rápida, es muy sencilla. Incluso podríamos poner un Prosmos Backup Server si lo que quieres es centralizar copias de seguridad, y como realmente tiene una capacidad de almacenamiento muy grande, también sería una buena opción. En este caso creo que Slimbook no ofrece Prosmos, pero bueno, es muy rápido de instalar, es muy sencillo, y si se lo pedís yo creo que también os lo pueden enviar con el Prosmos instalado, y si no, en Tecnocrática, en el canal de YouTube de Tecnocrática, tenéis muchísima información sobre Prosmos. También está allí Eduardo Taboada, que es un experto que además ha escrito un libro sobre Prosmos, y bueno, yo creo que también es una buena opción, pero vuelvo a decir, es diferente, no es ni mejor ni peor. Una cosa es TrueNAS, otra cosa es Prosmos, y bueno, la ventaja que tiene es que es compatible con todos y podemos poner uno, podemos poner otro y también podemos ir haciendo nuestras pruebas. Como podemos ver, aquí tengo Prosmos. Lo que he hecho ha sido quitar el sistema operativo que tenía, se lo puedo volver a poner en cualquier momento. Ya sabéis que Prosmos es un hipervisor, no es como TrueNAS, y bueno, le he configurado Prosmos, aquí lo podemos ver. Tengo el Ryzen 7, ya lo conocemos. Aquí tengo la RAM, evidentemente la carga de la CPU es muy baja porque no hay nada instalado, y si nos venimos a los discos, aquí los tengo, aquí los podemos ver. Aquí tengo todos los discos de 8 teras, este es el NVMe que viene de serie de 1 tera de almacenamiento, y yo le he metido un segundo NVMe de 2 teras para hacer pruebas. Pero bueno, ahora como siempre es cuestión ya de configurarlo. Tenemos ZFS, tenemos CEF, tenemos muchos discos. Bueno, tendría que instalarle el CEF y aquí está. Luego ya sería cuestión de configurarlo. En este caso Prosmos es muy potente, se pueden hacer muchas cosas y es diferente a TrueNAS. No es ni mejor ni peor, es diferente, y es cuestión de que cada uno de vosotros ponga el sistema operativo que le haga falta. En un servidor, aparte de la memoria CC, que es importantísima, muchas veces utilizamos discos SAS. ¿Por qué? Porque los discos SAS tienen características que no tienen los discos SATA. En este caso también podemos colocar discos SAS. ¿Cómo? Muy fácil. A través de la tarjeta PCI Express colocamos una tarjeta que sea una controladora SAS. Ahora vamos a conectar la tarjeta SAS. Sería esta de aquí. Tiene, como he mencionado antes, 2 slots, de tal manera que es tan sencillo como conectar el cable aquí así. Y ahora ya la pinchamos. Ya está, ya la he conectado, y ahora voy a volver a conectar los SATA.
Y ahora en la parte trasera es tan sencillo como quitar estos tornillos, se quita la tapa de los ventiladores, que es esta, aquí, y aquí he conectado este cable, es el cable SAS que me viene a parar de la controladora SAS. Y ahora ya solo nos queda colocar el disco, para lo cual quitamos la tapa. Aquí tengo el disco, en este caso es un Exor de 18 teras, es un disco SAS, y lo conectamos. Ya está, y volvemos a poner la tapa. Terminado. Como podéis ver, he vuelto a montar el sistema operativo TrueNAS. La verdad es que se monta en 2 minutos, no cuesta nada, en 2 minutos ya lo tenía otra vez activo. Y mirad qué es lo que he hecho, he montado el disco de 18 teras SAS, aquí está. Vamos a verlo, si me vengo al almacenamiento. Aquí lo tengo, he creado un pool que se llama SAS y aquí está. Este warning es porque solo hay un disco, no hay redundancia y nos avisa de que está en peligro, de que si fallara el disco perderíamos los datos porque no tiene redundancia, porque es que solo tengo un disco SAS de esta capacidad. Y aquí tendría los otros 7 discos de 8 teras para montar un nuevo pool, ahora lo montaré y mirad, si me vengo a los discos, aquí están. Aquí tengo los 7 discos de 8 teras en los 7 primeros slots del Cube. Aquí tendría el NVMe y finalmente en el último slot, en el slot número 8, como habéis visto, he colocado el disco SAS. Aquí está, lo marco y aquí lo podemos ver, es el disco SAS de 18 teras. He creado ya un dataset que lo he llamado SAS, aquí con el disco de 18 teras. Y ahora ya lo que me quedaría sería venir aquí y añadir un nuevo pool con los discos que me faltan, bien crear un nuevo pool en el pool que ya tengo existente, eso ya como yo quiera, o colocar los 7 discos o colocar solo parte de esos. Eso ya va a depender cada cual del sistema como lo quiera montar. Lo cancelo y luego lo montaré. ¿Y qué he hecho también? Le he metido el sistema operativo de Unraid. Ya en su día hice varios vídeos de Unraid. Es un sistema operativo que a muchos de vosotros os gusta. No es un sistema operativo que ellos te dan a elegir que te venga ya instalado, más que nada por el problema de las licencias. Es un sistema que para probarlo es gratuito, luego tiene un sistema de licenciamiento, pero bueno, es muy rápido, es muy sencillo de meter. Yo la verdad es que lo he metido nada. En 2 minutos ya lo tenía funcionando y bueno, vamos a ver cómo también podemos ponerle Unraid aparte de muchos otros sistemas operativos. Y aquí podemos ver Unraid. También le he metido Unraid. Como ya digo, le podemos meter muchísimos sistemas operativos. De Unraid tenéis varios vídeos donde lo explico. Y bueno, aquí podemos ver la placa base, que es la de Slimbook. Aquí vemos que tenemos nuestros 8 núcleos. Aquí tendríamos la RAM. Evidentemente la RAM está básicamente toda libre. Aquí tendríamos los puertos Ethernet. Aquí podemos ver que ya le he metido algunas aplicaciones. Lo justito para probarlo. Están sin configurar. Aquí volveríamos a ver el almacenamiento, aquí nos da un error básicamente porque está sincronizando, está recién instalado y tiene que estar sincronizando, tengo ya la caché, he creado unos datos. Si nos venimos a los shares, aquí lo podemos ver, lo mismo que aquí en main, aquí podemos ver todos los discos, cómo están configurados, esto está realizando ahora la paridad, por eso está marcado con un warning, pero no quiere decir nada, solo quiere decir que está configurándose. Aquí tendríamos los usuarios, he creado ya varios usuarios, el usuario MacHosan, el usuario Slimbook. Aquí podemos ver las aplicaciones, están sin configurar y bueno, sería tan sencillo como venir a esta aplicación. Aquí nos arrancaría y ya está. Como veis es muy sencillo, es muy rápido. Lo mismo con Home Assistant, iríamos aquí a la consola. Habría que configurarla, está recién instalada sin configurar. Y bueno, Jellyfin lo mismo. Esto es un ejemplo para que lo veáis. Ahora habría que hacer la instalación inicial y listo. Lo mismo nos ocurriría con las máquinas virtuales. No he metido de momento ninguna máquina virtual, pero bueno, aquí estarían las herramientas, la configuración y volvemos al dashboard. Lo único que quiero que veáis es que realmente podemos instalar cualquier sistema operativo, podemos instalar TrueNAS, podemos instalar Unraid, podemos instalar Proxmox, un Windows Server, un Windows, un Ubuntu, da igual. Lo importante es esto de aquí, que tenemos muchos núcleos, que tenemos mucha RAM, que tenemos 4 puertos de 2,5 y en este caso aquí incluso ya tiene conectada la de 10 gigabits por segundo. Tenemos muchísimo almacenamiento y es cuestión de que vosotros decidéis qué sistema operativo os interesa utilizar. Si venimos a la página web de Slimbook, aquí la podemos ver, slimbook.com/qube, aquí está el equipo. Aquí básicamente nos cuenta lo mismo que os he dicho antes, que podemos alcanzar hasta los 160 terabytes de almacenamiento con los 8 discos, que podemos llegar a los 96 GB de RAM, una DDR5 de 5600, que tiene 4 puertos de red de 2,5 y que luego tiene un slot
PCI Express 4.0, donde podemos conectar tarjetas gráficas, lo que queramos. Aquí más o menos nos cuenta lo que os he comentado antes, y si le damos a comprar vamos al configurador. Aquí estaría la opción básica que vale 1.099 euros, muy importante ya con el IVA. Nos vuelve a decir el tipo de procesador, los hilos, la gráfica, el número de puertos, y aquí tenemos ya lo que sería propiamente la configuración básica, que sería estos 1.099 euros, que vendría con esta configuración de aquí, pero si quisiéramos ampliarle la RAM, pues bueno, aquí tenemos los diferentes precios. Le podríamos ampliar la RAM, por ejemplo, a 64 GB, ya ha cambiado el precio. Lo mismo ocurriría con el almacenamiento NVMe. Aquí nos viene de base el almacenamiento NVMe. Si quisiéramos lo podríamos ampliar bien dentro de esta marca, o bien si quisiéramos irnos a la marca Samsung, pues lo mismo. Podríamos marcar la opción que quisiéramos. Aquí el secundario. El almacenamiento viene sin discos, pero si queremos el almacenamiento porque nos venga ya configurado con todo, aquí lo podemos ver. Son discos de Seagate, y ya sabéis que a mí la marca Iron Wolf de Seagate me gusta mucho, son específicos para NAS. Y lo mismo, aquí podemos elegir la cantidad de almacenamiento que queramos, por ejemplo este almacenamiento de aquí, lo marcaríamos, y luego finalmente aquí tenemos los periféricos PCI Express, es decir, si queremos dotarle con una Wi-Fi 7, una tarjeta de red por cobre de 10 gigabits por segundo, aquí tendríamos una tarjeta de red, pero en este caso de fibra, una controladora RAID y luego si quisiéramos una tarjeta gráfica. Esta de aquí, la 4060 Ti, sería una gráfica dedicada, y luego esta de aquí sería más específica para inteligencia artificial. Elegimos la que queramos, evidentemente en el caso de que la queramos, y luego aquí está la fuente de alimentación. Por defecto viene con esta fuente de alimentación que es más que de sobras, pero tened en cuenta que si por ejemplo colocamos una tarjeta gráfica, el consumo se dispara, por lo cual tendremos que cambiar la fuente de alimentación a una más potente. Y luego en cuanto al sistema operativo, si lo queremos sin sistema operativo, si lo queremos que nos venga ya con un Ubuntu, con Genome o con KDE, es gratis, igual que TrueNAS, en mi caso es gratis, nos llegaría ya configurado. Y si quisiéramos una versión con Windows, pues bueno, aquí estarían los precios de Windows, y luego si queremos usar una licencia nuestra, compramos la licencia, se la damos y ellos la meten. Como vemos es muy configurable, podemos hacer la configuración que queramos, y como podemos ver aquí, el plazo de entrega sería de 1 a 2 semanas. Y por supuesto, si queréis financiación o el envío a otro país porque no sois de España, le daríais aquí, y ya desde aquí nos diría a qué países envía y el coste que tiene. ¿Y cuál es mi opinión de este equipo tras haberlo probado varias semanas? Pues la verdad es que me ha encantado. Ya sabéis que yo he probado muchísimos equipos, que he probado a lo largo de mi vida muchísimos NAS, y este, aparte de que esté fabricado en España, que es un punto muy importante, tened en cuenta que si tenemos cualquier duda, cualquier problema, el hecho de que estén en España el servicio técnico y que podamos llamarlos sin ningún problema, e incluso acercarnos a hablar con ellos, es algo para mí que es muy importante. Pero aparte de eso, tened en cuenta que, como he dicho a lo largo del vídeo, este hardware, el hardware que tiene, no lo vamos a poder encontrar a este precio en ningún sitio. Incluso si intentamos montar nosotros un hardware parecido, nos va a salir más caro, más luego toda la complejidad del diseño, de que todas las piezas encajen, de que no haya ningún problema de compatibilidad. Todo eso nos lo han hecho, y yo creo que por el precio que tiene, la verdad es que está muy muy bien. Y luego, en cuanto al sistema operativo, evidentemente podemos poner el sistema operativo que queramos. No es como un NAS de marca que viene con su sistema operativo, también por ahí es el precio, porque gran parte del coste del equipo es el sistema operativo, ya que el sistema operativo es gratuito. Podemos utilizar o bien que nos lo instalen ellos o lo instalamos nosotros. Si utilizamos Windows, evidentemente sí que hay que pagar la licencia, pero incluso nos dan la oportunidad de que la licencia la proporcionamos nosotros, por lo cual son todo ventajas. Así que yo creo que este equipo está indicado para cualquier tipo de persona, bien sea una empresa, bien sea para nivel personal. Yo creo que es un equipo que, por el almacenamiento que tiene, que le podemos meter hasta 160 teras de almacenamiento, es un equipo que la verdad es que nos puede venir muy bien en muchísimos entornos. Y bueno, ya es cuestión de que vosotros vayáis a la web de Slimbook, vayáis al configurador, veáis si os interesa, qué configuración os interesa, y ya está. Pero por mi parte, la verdad es que le doy un 10. Así que nada, esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.